Hoy en día, si no emprendes en mi negocio, sos una mierda. Hoy en día, si no emprendes, sos literalmente estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo años de vida, te estás perdiendo una gran oportunidad. ¿Cuántas veces hoy en día en las redes sociales vemos personas que atacan a su audiencia diciéndole que son una mierda, que van a ser siempre pobres porque no emprenden en su negocio? Y la verdad que hoy veo todo quizás un poquito más desde afuera y hoy la verdad que me genera quizás cierto enojo o cierta molestia quizás con esas personas que emprenden hoy en día en la parte digital y atacan a su audiencia o basurean a su audiencia o simplemente verduguean a la gente que los ve porque simplemente las personas por miedo o por cualquier factor simplemente no emprenden en sus negocios. Y la verdad que me genera quizás cierto rechazo y quiero empezar este podcast así porque me genera cierto rechazo poder ver todo eso y darme cuenta que alguna vez yo fui esa persona, digamos. Yo fui esa persona que alguna vez te hice sentir un idiota por no haber estado en mi negocio. Y la verdad que hoy, no te digo, me arrepiento de haber hecho eso, pero hoy después de haberme comportado de esa manera, te digo que no es el camino. Te digo que no sos un idiota por no emprender, no sos un idiota por no emprender en mi negocio o conmigo. Y la verdad que creo que hoy en día las redes sociales están lleno de este tipo de personas que literalmente para lograr la visibilidad o lograr la virabilidad, o sea, hacerse virales, simplemente atacan a las personas o a los haters y te hacen sentir que el hate los hace crecer y tienen ese aire de ser superiores, pero déjame decirte que el hate tarde o temprano te termina pasando factura. Hoy considero, y a través de este podcast, aprovecho para hablar de este tema, y hoy considero que realmente se puede hacer las cosas diferentes. No sé si coincidís conmigo, pero ¿cuántas veces ves a la semana alguien diciendo, yo emprendiéndote en tal negocio he ganado $40.000 este año? Yo haciendo tal cosa he ganado $50.000 este año. O, no sé, vos porque no estás emprendiendo, vos porque no estás haciendo trading, no estás ganando tanto, vos porque no haces tal actividad, vas a vivir en un empleo, etcétera, etcétera. La verdad es que tenemos que cambiar ese mensaje y este mensaje va para todos los emprendedores porque las personas no son pobres porque quieren o no son pobres porque no hacen tu negocio, porque simplemente es un estado en donde las personas que hoy en día quizás carecen de recursos económicos, pero tienen todas las ganas de salir adelante, quizás esas personas no son pobres porque eligen ser pobres. La verdad que tenemos que dejar de generalizar, porque la verdad es que no es así. Conozco muchos casos que las personas quieren salir adelante, pero realmente no tienen los medios o no saben cómo, y realmente no hay nadie que les esté diciendo, mira, empezá por acá. Bien, entonces agradezco el proceso. Yo fui alguna vez esa clase de persona que decía que si no hacías el negocio que yo estaba haciendo en su momento, no sé, no ibas a lograr grandes cosas, o que gracias a mi negocio podés lograr tal cosa. Y la verdad que cada persona es un mundo. Hoy agradezco haber pasado por todas esas situaciones. Hoy elijo accionar de una manera diferente. También en las redes sociales estamos plagados de personas que se levantan a las 5 de la mañana, que hacen ejercicios, que entrenan, que trabajan y que son las 8 de la mañana y ya ganaron el día. La verdad que los felicito. Yo me acuerdo cuando leí Robin Sharman, el Club de las 5 AM, también estuve como 3 meses levantándome a las 4:30
y me duró 3 meses. Me di cuenta que por lo menos no era una rutina que a mí me beneficiaba porque tenía reuniones demasiado tarde y cuando te despertás a las 4:30 de la mañana, a las 8 o 9 de la noche ya estás listo para ir al sobre, ¿no? Pero todo ese bombardeo que vemos hoy en día en las redes sociales, que la verdad que hay mucha gente dándote consejos de vida, mucha gente enseñándote cómo te tenés que ganar la vida, mucha gente que tiene la fórmula mágica para que te gane la vida. Y la verdad que quiero decirte, por lo menos en base a mi experiencia, no significa que sea una verdad absoluta, no existen fórmulas mágicas. Y quiero hablarte un poco de algo que fui aprendiendo y que hoy en día trato de aplicar día a día, día tras día, que el único objetivo que Raúl tiene hoy en día en su día a día y en cada actividad que hace es sentirse bien. O sea, todas las decisiones que tomo hoy en día es en si me hace bien o me hace mal. Entonces trato de escuchar quizás mi cuerpo, trato de escuchar quizás esa voz interior que le llamamos intuición, que definitivamente a veces no es la mente, sino que puede ser Dios, puede ser, no sé, esa energía que a veces te manda mensajes y como dice un libro que leí, que a veces Dios le habla a todos, pero muy pocos se escuchan. Entonces, esa frase la verdad que me partió la cabeza porque lo escuché de un libro que se llama Conversaciones con Dios, creo que fue el uno. Y a veces estamos tan bombardeados y tenemos hoy en día quizás en la cabeza la ideología del emprendedor exitoso que se levanta temprano, que entrena, que hace 1.000 llamadas, que tiene 200.000 clientes, que factura miles y miles de dólares y quizás hemos creado una imagen de emprendedor que si vos hoy en día no estás cumpliendo con esos estándares, ¿verdad? Que fueron impuestos a nivel masivo, ¿verdad? Por muchos emprendedores digitales, entre comillas, literalmente te empezás a sentir mal, decís, pucha, yo no me levanto a las 5 de la mañana, yo no entreno, no como bien, todavía tengo un trabajo, no sé para dónde comenzar. E inclusive hay personas, y tengo amigos, que a veces tenemos reuniones de trabajo vía Zoom, ¿viste? O de manera presencial con algunos socios. Y en varias oportunidades he podido notar que han manifestado que se sentían mal consigo mismo, que no se sentían en su mejor nivel, porque no estaban entrenando, porque no estaban comiendo bien. Y es cierto que el hecho de entrenar te hace sentir mejor y el hecho de comer bien te hace sentir bien. Pero creo que tenemos que dejar de autoexigirnos, y está bien creo exigirse, ¿no? Pero el hecho ya de castigarte con tus pensamientos porque no estás cumpliendo con la rutina ideal del emprendedor exitoso. Y creo que es importante que entiendas, si estás escuchando esto, quiero decirte que es normal sentirse mal y es normal sentirse bien. Por ley de bipolaridad, uno tiene que existir para que exista el otro. O sea, si no existiera el hecho de sentirse mal, ¿cómo vos te podrías sentir bien? ¿Cierto? O sea, ¿qué parámetro tendrías si te sentís bien todo el tiempo? ¿Cómo identificás que te sentís mal? ¿Se entiende? Entonces creo que para que exista uno tiene que existir el otro. Entonces, si hay algo que he aprendido en estos años de desarrollo personal, de emprender, de leer, de escuchar mentorías, de asistir a mentorías, de cierta forma de asistir a cursos presenciales de desarrollo, es el hecho de abrazar ese proceso, ¿no? Y abrazar esos momentos en donde estás bien y también disfrutar esos momentos en donde las cosas no salen tan bien. Pero quiero decirte que hoy no puedes exigirte ser perfecto porque vos ves en las redes sociales esa perfección. Y quiero ser 100% honesto y transparente. Quizás me seguís hace varios años, quizás me escuchás hace un montón, y vos ves en mis redes sociales que
en mis redes sociales, según los papeles de las redes sociales, todo en mi vida ha marchado bien y que todo en mi vida, la verdad es que me ha ido bien. Es cierto que en cada negocio que hice me fue bien, pero hay momentos en donde el negocio quizás iba bien, pero yo no estaba bien. Y quiero hablarte desde la total transparencia. Hay momentos en mi vida en donde he ganado mucho dinero y en la etapa en donde he ganado mucho dinero realmente ha sido en mi peor etapa en cuanto a estado físico, en cuanto a salud. He engordado más de 25 kilos en esa etapa. He descuidado un montón de áreas de mi vida. Y la verdad es que vos podés haber visto en mis redes sociales que me iba bien, pero por dentro me sentía mal conmigo mismo, no me sentía cómodo con el cuerpo que tenía, con la salud que tenía. Había engordado demasiado, no podía correr, no podía entrenar, no podía colgarme de una barra. Entonces la verdad que y hoy agradezco realmente haber pasado por esa situación porque también me sirvió para valorar todo aquello que tenía, que en su momento no valoré, y que cuando no lo tuve me di cuenta de lo importante que es tener un buen estado físico, de lo importante que es poder correr sin que te duelan las rodillas, los tobillos, lo importante que es correr sin que te falte el aire, lo importante que es el hecho de poder colgarte una barra, hacer dominada si querés, o subirte esa barra, y lo importante que es tener esa flexibilidad, y lo importante que es sentirse bien con uno mismo. Entonces, si hoy en día estás pasando quizás por alguna situación en donde vos decís, che, estoy fallando en esto, quiero que abraces eso y que aceptes que quizás hoy en día sientas que estás fallando, pero quiero que entiendas que tanto lo bueno como lo malo es temporal. Y también que no te compares con otras personas, porque como te digo, quizás vos en mis redes sociales veías que yo estaba bien, que estaba ganando dinero, etcétera, etcétera, pero por dentro mío, la verdad es que no me sentía cómodo y no me sentía bien. Y creo que el único objetivo en esta vida es sentirse bien. Voy a hablar un poquito de esto quizás en otro podcast, tratar un poquito de lo que es el propósito y el famoso propósito de vida que te venden en las redes sociales, que tenés que tener un propósito. Pero hoy quiero hablarte desde ese lado, del si no haces un negocio o si no haces mi negocio, si no tenés tal rutina, que sos un fucking panza, que vas a ser empleado toda tu vida, que dejes de meterte esas cosas en tu cabeza, porque lo único que están haciendo realmente es hacerte sentir culpa y a veces quizás te digan, bueno, pero si yo te digo esta verdad, quizás te ofende. Y es verdad, quizás el hecho de que no entrenes, cuando quizás entrenar sabes que te haría bien, pero quizás va mucho más allá de el simple hecho de levantarte a las 5 de la mañana, hacer burpees, hacer el determinado negocio, etcétera, etcétera. Quizás va un poquito más allá. Yo creo que es importante que entiendas que sos una persona, que sos un ser humano, que tenés que empezar a cuidar de vos. Y creo que cuando aceptás, primero el paso para empezar a hacer un cambio es aceptar que hay cosas que hay que cambiar. Y aceptar justamente viene del, ok, estoy en la mierda, ¿cómo puedo hacer para salir de acá, no? Y obviamente el cuerpo o la mente se acostumbra rápido, sea una situación buena o sea una situación mala. Entonces, si hoy en día estás en una situación muy buena, seguramente te has acostumbrado. Y si estás en una situación mala también. Entonces, es importante que entiendas que el cerebro o la mente te va a presentar cierta resistencia al principio cuando identificas que tenés que cambiar cosas. Yo en lo personal me he dado cuenta que estaba fallando mucho en el área de la salud. Hace año y medio más o menos he tomado la decisión de ponerme las pilas. Gracias a Dios vamos al 50% del objetivo. La verdad que lo estoy haciendo sin sobreexigirme, sin matarme a dieta, disfrutando de un helado si tengo ganas,
etcétera. Y también, volviendo o retrocediendo un poquito, disfrutando esos momentos en donde me siento mal. Porque sé que son pasajeros, sé que gracias a ese sentimiento de angustia, dolor o lo que fuere, sé que después de todo eso viene el crecimiento. Entonces, acepto, trato de entender el por qué me está pasando, por qué me siento así, de dónde viene esa emoción. Identificar esa emoción creo que es el primer paso. Y después aceptarla y simplemente dejarla que pase y listo. Pero quiero decirte que no sos ninguna mierda por no hacer el negocio o mi negocio. No sos ninguna mierda por no hacer un negocio. No sos ninguna mierda por no hacer trading. No sos ninguna mierda por no hacer e-commerce. No sos ninguna mierda por no hacer redes de mercadeo. No sos ninguna mierda porque realmente no sos ninguna mierda. Sos un ser humano súper valioso. Sos un ser humano que tiene su vida y que también tomó sus decisiones. Y hay que entender también, nosotros como emprendedores, que quizás no todo el mundo está hecho o listo para emprender. Entonces también hay que respetar. Y creo que parte del desarrollo personal es entender que no sos vos, sino que sos parte del todo. Y también respetar los procesos de cada una de las personas que toman sus propias decisiones. Entonces yo creo que el hecho de emprender viene del lado de poder crear algo y aportar valor a la sociedad, ya sea a través de un producto físico o ya sea a través de algún servicio. Entonces, como emprendedores, creo que deberíamos dejar de criticar, por más que eso nos dé viralidad y nos aumente el rating, o verduguear a nuestros seguidores o a nuestros haters y empezar a responder de una manera con más amor o más entendimiento. El otro día en mis historias subí una historia y había puesto por primera vez esas preguntas anónimas que se podían hacer. Y una de esas personas, recuerdo que me había puesto que hace tanto tiempo había estado en tal academia, que después estuve en tal academia y que ahora estaba en otra academia. Y me había puesto, ¿qué pasó? ¿No son tan buenos esos negocios que promocionabas? Y al principio, o sea, apenas leí ese mensaje, fue como, qué pelotudo, ¿viste? Y estaba por responder esa historia y apliqué la famosa regla de los 10 segundos. ¿Cuál es esa regla? Apagar la pantalla del celular durante 10 segundos, respirar, caminar o dar alguna vueltita por la casa y volver a leer la pregunta. Y si hay algo que entendí de un curso que hice, que también se lo agradezco, a esa persona, que cuando algo te enoja, te controla y te domina. Entonces dije, no, esta persona no sé quién es, pero no puede controlarme por haber tirado su veneno o por simplemente desde su experiencia y desde sus zapatos juzgar mi camino. Entonces, lo que hice fue, la verdad, que no responder, pero por dentro mío dije, esta persona no paga mis cuentas, no paga mi alquiler, no paga mis expensas, no paga mis servicios, y esta persona desde su perspectiva está jugando mi camino. Y yo no voy a juzgar porque desde su perspectiva él tendrá su razón, pero yo tengo mis razones por la cual hoy en día estoy decidiendo crear mi propia empresa. Entonces, lo único que hice fue enviarle amor a esa persona, no sé quién será, pero lo que hice fue aceptar y entender que esa persona quizás no estaba preparada para entregar amor, simplemente entregar odio, envidia, rencor o lo que fuere, y entender que quizás él tuvo malas experiencias, quizás con algún negocio en el cual yo haya participado, y simplemente entenderlo, bien, y aceptarlo, porque es algo que no puedo controlar y es algo que no puedo cambiar. Entonces, la próxima vez que te pase, que veas quizás ahí en Instagram, porque es inevitable que no te salga algún colorado que te diga que vos no vales nada,
sos una fucking panza porque no vas a entrenar, porque no haces burpee, no te levantas a las 5 de la mañana, porque no vendes tu negocio a gente de Dubái que te paga $5.000 o lo que fuere, o porque simplemente estás estudiando una carrera universitaria y que nunca vas a lograr nada porque estás aprendiendo de un profesor que va en un Toyota. Quiero primero que no dejes que esa emoción te controle, sino que pares un poquito todo lo que estés haciendo y pensá y comprate con vos mismo de hace un año. Ok, decí, yo, Raúl, hoy estoy mejor que hace un año. ¿Qué he ganado en este año? ¿En qué he mejorado este año? Y estoy seguro que casi en el 90% de las veces vas a ver que vos avanzaste y creciste en muchos aspectos. Quizás algunos, quizás en lo financiero has crecido mucho más que en la salud, o quizás en la salud o en el desarrollo personal creciste mucho más que en lo financiero, pero estoy casi 100% seguro, un 90% seguro que la respuesta va a ser sí, que siempre has avanzado. Entonces, la única carrera te vas a dar cuenta que no es contra otro, o sea, no es para afuera, sino contra uno mismo, y ni siquiera contra uno mismo, sino que uno va formándose y que uno se va moldeando, y a veces los objetivos o los ideales de uno mismo pueden ir cambiando. Y a veces quizás uno tiene un ideal de uno mismo y eso se puede ir modificando a lo largo del tiempo, y te lo digo por experiencia porque mis objetivos antes de que nazca mi hija eran unos y hoy en día tengo objetivos totalmente diferentes que en su momento decía, no, eso cómo le voy a dar importancia, o todavía no, seguramente dentro de 10 años, y llegó cuando menos lo esperaba, sino cuando más lo necesitaba. Entonces esos objetivos pueden cambiar, pero lo vamos a dejar para otro podcast. Pero en definitiva el mensaje hoy es que te aceptes, o que aceptes obviamente lo que te está pasando hoy en día, entender que es temporal, que no es permanente, que no te conformes con la situación en la cual te encontrás hoy, porque las situaciones actuales no te van a definir en un futuro, que no te conformes con eso. O sea, no es que digo, listo, ya hice todo lo que podía y no puedo hacer más. No, porque siempre puedes dar un poquito más, pero que simplemente aceptes todo, tanto lo bueno como lo malo, te conviene. Entonces, quédate con esa frase y cierro con eso. Todas las cosas que te pasan, tanto lo bueno como lo malo, te conviene. Agradece lo bueno, agradece también las situaciones que te sirven como aprendizaje, porque el día de mañana vas a entender por qué te pasaron esas cosas o para qué te pasaron esas cosas, y la vas a agradecer, porque lo bueno obviamente a uno le da felicidad, y lo malo forja tu carácter y te forja como persona, forja tu personalidad y te hace mucho más fuerte. Entonces, quédate con esa frase, tanto lo bueno como lo malo te conviene.